Listo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabián Cuellar Vanegas, soy estudiante en este caso, de la UNAD de SEA Florencia. Entonces, para hacer la práctica, el componente práctico en este caso, para el docente o el tutor Manuel Enrique, en la cual pues nos clasifica en una guía, un proceso práctico en la cual con un circuito mixto, para hallar prácticamente la corriente, la resistencia total del circuito y el voltaje. Para eso pues utilizo un software que se llama Circuit Maker, y en este caso pues lo que voy a realizar acá es lo que me muestra de acuerdo al diagrama. De acuerdo a ello pues voy a iniciar con el diagrama que necesito, y de igual manera lo primero que vamos a hacer es la resistencia total del circuito, y lo vamos a realizar en el componente práctico por real. En este caso voy a sacar las primeras resistencias como están mencionadas en la guía: R1, R2, R3, R4, R5, R6, recordando que aquí podemos variar los valores: R7, R8, R9, R10, R11, R12 y R13. La única resistencia que en esta práctica vamos a tener inconvenientes es con la resistencia que aparece en la guía, que inicialmente es de 120 ohmios. En este caso, en el mercado aquí en Florencia, Caquetá, se consiguió una resistencia de 1.2 kilo ohmios, es decir, 1200 ohmios. Entonces lo que va a cambiar un poquito el valor, entonces para que lo tenga en cuenta en caso de una revisión previa en el trabajo. Entonces voy a cambiar la resistencia pues a 1.2, o prácticamente, porque realmente tenemos una resistencia de 1200 ohmios, pero el tutor nos dice que es una resistencia de 120. Entonces aclaro la situación en cuanto a ese aspecto. Entonces lo que voy a cambiar es los valores de la resistencia. Entonces 3.3K, R3 sería 1.8 kilo ohmios, tenemos R5 con 470 kilo ohmios, 470 kilo ohmios, ¿sí? Tenemos R4 con una resistencia de 100 ohmios. El sistema tiene la propiedad de que si lo coloco solamente con el valor numérico están dados en ohmios. Tenemos una resistencia, un R6 de 100 kilo ohmios, entonces 100 kilo ohmios. Tenemos una resistencia, un R7 de 220 ohmios. Tenemos R8, una resistencia de 1 mega ohmio, prácticamente estamos hablando de 1.000.000 de ohmios. Entonces 1 mega ohmio equivale a 1.000.000 de ohmios, o también podemos decir que esta resistencia es de 1000 kilo ohmios, ¿sí? Congruentemente es una conversión, pues ya sabemos que equivale a 1000 kilo ohmios en conversiones como tal, sabiendo que 1 mega ohmio equivale a 1.000.000 de ohmios. Listo, voy a sacar una resistencia, en este caso la R10, de 560 kilo ohmios. 560 kilo ohmios. Tenemos R11 de 330 ohmios, R9 de 220 ohmios, 220 ohmios. Esta resistencia de 1.5 kilo ohmios. Y esta resistencia, por último, la R13, de 680 ohmios. Entonces lo que voy a hacer es hallar primero la resistencia total que en mi circuito pues circula en estos momentos, teniendo en cuenta que es un circuito serie y paralelo. En este caso estamos hablando de un circuito mixto. Entonces para ello voy a sacar el multímetro y voy a medir pues la resistencia total en valores de ohmios para saber cuánto me da en ese aspecto. Entonces realizo las uniones de cada una de las resistencias de acuerdo como aparece en el manual. Entonces voy a unirlas congruentemente a cada una de ellas.
no tiene pierde en cuanto a los conectores, entonces siempre va a ser pues la misma de las que están, la que están acá. Listo. Esta viene en paralelo con esta. Listo. Y esta viene unida con esta. Voy a correr un poquito más esta resistencia. Listo. Aquí está. Y seguimos uniendo estas congruentemente una con respecto a la otra. Listo, aquí está, una aquí, una acá. En este caso pues esto es lo último que entonces vamos a unir para hacer la conexión. Esto con respecto a esto. Voy a unir acá. Y aquí pues uno este con lo que este y este con respecto a este. Listo, tenemos nuestro circuito. Listo, entonces vamos a medir la resistencia total de mi circuito. Entonces voy a conectar lo que me bota aquí con respecto a este punto. Entonces para medir la resistencia total, recordando que el polito a tierra pues siempre va en el negativo de sea la fuente, sea el multímetro, sea cualquier otro elemento. De igual manera pues eso es un método de referencia, si no pues simplemente lo mido así normal para el resultado. Entonces observe que efectivamente la simulación me está pidiendo un polo a tierra, entonces es necesario. Entonces lo vamos a colocar y vamos a realizar el circuito y tenemos que el circuito total de toda la resistencia da 1.752 kilo ohmios, es decir, equivalente a 1752 ohmios en total, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la ecuación, tenemos, según lo que tenemos acá, nosotros tenemos prácticamente los cálculos previos de acuerdo a la ley de Ohm, una caída de tensión. Según lo que me comenta, pues sencillamente lo que me está mostrando ahí es una caída de tensión, una resistencia total del circuito. Entonces, para ya los cálculos previos a cada uno de esos, teniendo en cuenta que el voltaje, ¿sí?, es igual, que me muestra ahí, a 12 voltios. Y conociendo también la resistencia total, entonces nos está haciendo falta prácticamente hallar la corriente que circula en este momento mi circuito. Entonces, la corriente ya todos sabemos que interpreta por la intensidad por I, y tenemos sencillamente que la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual a un voltaje, ¿sí?, dividido sobre una resistencia total. Entonces, si es sobre una resistencia, sencillamente pues hacemos los cálculos previos pues, con respecto a eso. Entonces, como ya tenemos esto, entonces sencillamente esto equivale a los 12 voltios que me está entrando. Entonces, 12 voltios dividido, ¿sí?, en R total. ¿Quién es R total? Lo que me acabo de dar acá, 1.752 kilo ohmios. Entonces 1.752 kilo ohmios. Si las unidades están dadas en kilo ohmios, entonces el resultado de esa corriente tiene que dar en miliamperios. Entonces para ello, pues, para ya el resultado en miliamperios, sencillamente vamos a hacer la división. Entonces 12 dividido en 1.752, entonces 12 dividido en 1.752, y tenemos que la corriente en mi circuito da 6.849 miliamperios. Y esa es la resistencia total de mi circuito. Qué pena, la corriente total de mi circuito. Entonces ya tenemos el voltaje, tenemos la corriente total y tenemos
prácticamente la resistencia total, todo el procedimiento. ¿Cómo hago para saber que efectivamente eso es cierto? Entonces, en este momento, pues sencillamente, si ya conozco la corriente, voy a desconocer ahorita el voltaje. Entonces, si desconozco el voltaje, me tiene que dar aproximado igual al valor. Entonces, recordando además que la ecuación del voltaje, si desconozco el voltaje es igual a la corriente multiplicado por una resistencia. Esa es la ecuación como tal. Entonces, ¿qué significa? El valor de la corriente multiplicado por la resistencia, que en este caso es 1.752, entonces por 1.752. Y efectivamente me da los 12 voltios, congruentemente al valor de entrada que me presenta en esta rúbrica o en esta guía. Entonces, para ello, ya conociendo la resistencia total de mi circuito, voy a inducirle una carga de acuerdo a lo que ya está establecido. Entonces, en este caso, tenemos este valor y simplemente copiamos su valor teórico y reemplazamos las fuentes por el multímetro por un valor inducido. Entonces sacamos aquí la batería, que son en este caso los 12 voltios que se necesita. Iniciamos a realizar el procedimiento. Entonces voy a sacar en este caso la corriente total que circula en mi circuito. Entonces voy a sacar la corriente acá y vamos a hallar la corriente total del circuito. Ponemos a correr la simulación teniendo en cuenta el negativo del subcircuito y ponemos a correr precisamente y tenemos que nos da 6.849 miliamperios y el cálculo que nos da aquí 6.849 miliamperios. Entonces, los datos de la simulación con respecto al valor teórico son iguales. Entonces, ya en estos momentos voy a unir este video con el componente práctico para saber si efectivamente la simulación con lo teórico que nos acabo de dar tienen que dar igual o aproximadamente su valor. No siento nada más, me despido. Entonces voy a anexar este video junto con el otro con el componente práctico. Le agradezco su atención prestada y prontamente le estaré enviando los aportes prácticos de este proceso.